En nombre de AFP Habitat y Radio Pauta, les damos una cordial bienvenida al conversatorio El futuro plateado, innovación y calidad de vida para una sociedad longeva. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la esperanza de vida en 2025 en nuestro país subirá a 81,8 años. Este es un dato sumamente relevante por el tema que hoy nos convoca en estos conversatorios de Radio Pauta junto a AFP Habitat. La economía plateada. ¿De qué se trata este concepto? Nació en Japón hace más o menos medio siglo y habla sobre un mercado laboral que crece cada año más de las personas mayores de 50 años. Un grupo al que yo, por ejemplo, me voy a unir en 9 años más. Y por lo tanto me interesa de sobremanera desarrollarlo hoy. Y es muy importante porque ya les dije la esperanza de vida. Y también hay otras proyecciones que señalan que en el año 2050, en solo 25 años más, en Chile un tercio de la población será mayor de 60 años. De hecho, se espera que ahora en 2025 en Chile haya más personas mayores de 60 años que menores de 15. Con ese contexto, quiero invitarlos entonces a que analicemos, a que debatamos y también a que también participen junto a nosotros en este conversatorio que hemos denominado El futuro plateado, innovación y calidad de vida para una sociedad longeva. Voy a presentar inmediatamente a quienes nos acompañan en esta ocasión. Parto por el único hombre de este panel. Es el director ejecutivo de Sello Mayor. Muchas gracias, Octavio Vergara, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Quiero presentar a la presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alejandra Pizarro. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, un gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar también a Carla Fuensalida, directora ejecutiva de Lookup. Bienvenida, Carla. Gracias, Nicolás. Y también quiero saludar a la gerente de emprendimiento de Corfo, Maricho Galvez. También bienvenida, Maricho. Gracias, Nicolás. Un gusto estar aquí también. Nuestros representantes acá van a hablar del momento del mercado laboral para las personas mayores de 50 y también de mayor edad, cómo organizaciones están apoyándolas para encontrar un trabajo, el fenómeno de la outplacement, que es buscarle precisamente un lugar para que estas personas trabajen, y también por qué está Maricho de Corfo, porque el emprendimiento no es solamente asociado a personas jóvenes que salen de la universidad y quieren tener su propio negocio. No, son personas que también a los 50, a los 60 o por qué no a los 70 años se ven obligadas a emprender y necesitan guía, oportunidades y también herramientas. Eso para explicar por qué están las personas en este panel. Antes de comenzar, yo les quiero contar que la alianza de Prudential AGF y AFP Habitat ya no solo tienes más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión, sino que también puedes invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB. Prudential AGF y AFP Habitat, una alianza que te acompaña hasta la cima. Y también les quiero decir que ustedes pueden ayudarme en las preguntas para los panelistas. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy simple. Al siguiente teléfono, obviamente WhatsApp, más 569-9922-0938. Reitero el número, más 569-9922-0938. Empezamos inmediatamente con la tertulia que hoy nos convoca, la economía plateada, las oportunidades para las personas que están sobre 50, 60, ¿por qué no también 70 años? Quisiera pedirle a cada uno de ustedes cómo evalúan que está realmente en estos momentos las oportunidades laborales para estas personas. Quisiera partir, por ti, Carla Fuensalida, que tú te dedicas precisamente a buscar un lugar de trabajo para las personas en nuestro país. ¿Sabes, Nicolás? Yo creo que hay dos variables. Una es el tema de las ofertas laborales. Efectivamente, es verdad que hay que desarrollar aún más la posibilidad de que las empresas hagan o incorporen a esta fuerza laboral de gente de esta edad, digamos. Pero además hay un tema en que las personas se autolimitan en lo que efectivamente van a tener como opciones. Y yo creo que si bien hay opciones, nosotros en la empresa hemos visto gente de 73 años contratarse formalmente, digamos, en empresas grandes, aún se puede desarrollar mucho más, sin duda. Octavio, tú que trabajas en Sello Mayor, ¿lo ves también que hay no solamente quizás posibilidades más limitadas para encontrar trabajo, pero también hay una autolimitación por parte de las personas? Sí, totalmente. Yo creo, Nicolás, que, y un poco tomando lo que dice Carla, las personas mayores están constantemente también recibiendo el mensaje de que no hay un espacio, ¿ya? Y eso no solamente pasa
con las posibilidades de poder acceder a un trabajo, sino que distintas situaciones que se han enfrentado día a día, incluso también con la empresa, en el fondo, desde que una persona por edad le pueden cerrar su tarjeta del banco, o no puede acceder a ciertos productos o servicios. Entonces, la señal que nosotros estamos entregando a las personas mayores es justamente esa, es aquí no hay un espacio, en el fondo, en igualdad de condiciones lo que era antes. Y eso obviamente que va generando una sensación de limitación que sí afecta, en el fondo, la toma de decisiones y la calidad de vida. Alejandra, por parte de organizaciones solidarias, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo como Carla y como Octavio, que también ha estado muy cerca de la sociedad civil. Y bueno, me encanta porque yo soy de la economía plateada, tengo 63 años y creo que no solo tenemos que afrontar este desafío, sino que quienes ya tenemos más de 60, tenemos que, y en eso ustedes pueden ayudar un montón, saber y creer profundamente todo el talento que tenemos para aportar. A mí, desde que yo me jubilé a los 60, pero desde ese minuto tengo más trabajo que el que tenía antes. Entonces hay harto de nosotros mismos, ¿no? Que podemos decir, mira, hay tanto talento para entregar todavía. Sin embargo, efectivamente, en una sociedad, no solo en Chile, sino que mundialmente, que exacerba el valor de la juventud, y lo hemos visto incluso políticamente, lo hemos visto en Chile también, el que nosotros, las personas mayores, seamos capaces de ponernos en este espacio desde todo el talento y todas las posibilidades. Yo también pongo la responsabilidad en nosotros, en la sociedad, pero también en nosotros, y podemos encontrar muchas oportunidades. Maricho, Sí. desde la perspectiva de Corfo. Me tomo con lo que dice Alejandra de las oportunidades. Ya lo mencionaste tú cuando me presentabas. A ver, si uno remonta tiempo atrás, por lo menos yo cuando me formé profesionalmente y sobre todo para algunas carreras, el éxito estaba asociado igual a estar en una gran empresa, una corporación, ojalá con un cargo muy alto, etcétera. Y ese mito cada vez se ha ido bajando más, y también desde el emprendimiento hoy es una alternativa muy viable en términos de generación de empleo y generación de ingresos. Y cuando uno conversa con personas desde la lógica de poder emplearse, tal como tú lo dices, está desde la lógica de la dependencia de un tercero, de una empresa, por lo general todavía en ese sesgo de la empresa. Por lo tanto, bajo ese contexto, yo creo que el emprender es una tremenda alternativa, y yo creo que parte de mi rol también dentro del grupo que estamos impulsando tiene que ver eso, cómo le damos espacio al emprendimiento para que en un grupo de la economía plateada también lo vea como una opción variable y probable, digamos. Para que te hagas una idea, desde la Gerencia de Emprendimiento apoyamos alrededor de 600 proyectos al año, y cuando hemos ido mirando las curvas, tal como tú lo dices, a lo mejor el proyecto en algún minuto se pensaba como este millennial que está con la idea y hacer algo disruptivo, etcétera. La innovación no necesariamente tiene que ver con eso, tiene que ver como cosas muy comunes, lo haces de una manera distinta y lo pones al servicio de otros. Y dentro de eso hemos ido viendo cómo esta curva de edad promedio de estos proyectos apoyados ha ido creciendo. Y pasamos desde en algún minuto, y uno lo mira años atrás, 28 años, que estaba más o menos acercándose al promedio cuando tú decías saliendo de la universidad y como yo voy a ser mi propio jefe, que también un poco era como muy cool y había un movimiento importante en las mismas universidades de esto. Ahora ese promedio está en torno a los 38, 39 años como promedio. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un espacio interesante también como una alternativa viable, concreta, para poder al servicio de las mismas ideas, pero además también de incorporarse con otros equipos donde se necesita esta complementariedad y donde la experiencia, la mirada y un montón de cosas puede ser tremendamente importante para ese chiquillo, esa chiquilla que está recién saliendo de la universidad y que está con ganas de hacer algo. Quiero Así que plantearles un tema más conceptual, ya que estamos en pleno debate de la reforma de pensiones. Uno lo vincula inmediatamente a jubilación. Tú misma mencionabas, Alejandra, que te jubilaste hace algunos años, pero uno asocia jubilación a retiro, a irse para la casa, quedarse ahí, a leer el libro, a reflexionar, salir un poco del mundo y como a descansar después de una vida prácticamente atroz de trabajo sin descanso. Y yo les quiero decir que personalmente yo no conozco a ninguna persona de mi círculo cercano que realmente haya llegado a la edad de jubilación, 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres, en que haya llegado a esa edad, ya me quedo sentado, me quedo mirando y a reflexionar sobre la vida. No, yo creo que eso también es algo que ir
cambiando en nuestro país. A ver, Alejandra, ya que tú mencionaste mismo que eras jubilada, pero tú, jubilado, no es lo mismo que retiro. No, pues no es lo mismo. Y no solo porque quería preguntarle a la Marichu si era por necesidad que los grandes emprenden o porque quieren hacerlo. Entonces, creo que cohabitan las dos cosas, ¿no? Hay gente mayor que sigue trabajando porque lo necesita, y esa es una realidad del país, por eso es importante la reforma de pensiones, pero vemos muchos que tal vez podríamos, yo de hecho vivo la mitad de mi tiempo en Chiloé, mi marido, que está jubilado, también trabajó siempre en el mundo social, arquitecto de profesión, después de los 70 se reencontró con la arquitectura y hoy día está construyendo casa en Chiloé. Yo le digo, para de trabajar porque necesito que termines nuestra casa, que no has hecho ni la escala, ni los muebles de cocina. Entonces quiero decir que... Pero eso es para de trabajar en otras cosas, trabaja acá. Claro. Exacto. Poco. ¿Pero por qué? Porque el trabajar no es una carga, el trabajar es aquella preciosa, y voy a poner un ejemplo, una preciosa posibilidad de contribuir al mundo. Y si todos vieron, los que nos escuchan y mis compañeros, que hacemos parte del Círculo de ICARE, ¿no?, de Economía Plateada, si todos vieron el documental Las Zonas Azules, una de las razones que mantiene la longevidad es mantener el propósito, y el propósito es contribuir. Entonces, dicho eso, pongo ejemplo a mi marido, pero me pongo ejemplo yo misma, pero pongo ejemplo a la Fundación MÁS de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que son todas personas senior, retirados de sus pegas, y dicen, ok, pero yo quiero, necesito y deseo contribuir, y entonces son ex gerentes generales de grandes empresas que hoy día voluntariamente asesoran. Entonces, el trabajo no es una carga, el trabajo es una necesidad para mantener ese propósito en la vida que, como dicen los japoneses, en Japón no existe la palabra retirarse, no existe la palabra jubilarse como me voy, existen cambios de vida, pero la gente vive más de 100 años en algunas zonas principalmente porque mantiene el propósito, y el propósito es cómo aporto a mi comunidad. Me encanta lo que dice Alejandra. Yo también pienso que el trabajo no es una carga, es como la forma en que tú expresas lo que tú eres y vas siendo en la vida. Y lo que nosotros vemos es que en el fondo hay 3 etapas. La primera etapa laboral es para aprender, y la gente, uno ve que están en esa línea, aprendiendo. Después hay más o menos unos 20 años en que uno está en su desarrollo. Entonces, en el fondo, ahí ya el aporte, y por eso las curvas de renta son las más altas, alrededor de los 45, por ahí. Y después viene una etapa, para mi gusto, a partir de los 55, 60, en que la gente tiene la posibilidad de integrar lo que ha hecho, pensar bien qué es lo que he hecho, qué es lo que hice bien, cuál ha sido realmente mi aporte, con qué tipo de gente me llevo bien, y terminar los últimos 25 o 30 años, yo lo miro realmente como hasta los 100, haciendo algo en donde de verdad tú no compitas con los jóvenes, porque eso es absurdo. Competir con los jóvenes es una cosa que no tiene sentido. Lo que tú tienes que hacer es lograr entender cuál es tu máximo de contribución, y desde ahí pararte socialmente con una humildad importante, porque a mí lo que sí me pasa es que siento que los mayores, yo también me considero mayor, tú lo que tienes que hacer es tratar de ver desde la humildad cómo aportar, y no pararte desde un espacio de decir, miren, yo les voy a explicar cómo se hace, porque eso no funciona. La gente joven tiene otras cosas que aportar, distintas, súper buenas también, y por lo tanto es importante que el aporte sea desde ahí, y es una etapa de mucha integración y funciona súper bien. Ahí igual es importante en el fondo mirar también cuál es el desafío desde la política pública, por decirlo así, porque efectivamente, como dice Alejandra, bueno, y Carla también, que le toca ver esto todos los días, hay un interés de las personas mayores de continuar activas, ¿no? Y como comentaba anteriormente, la sociedad está entregando estas señales de no hay espacio, ¿no? De hecho, hay una encuesta que saca la Universidad Católica que refleja eso, o sea, en el fondo el interés, y un poco alineado a lo que dice Alejandra, el propósito. La gran mayoría de las personas que hoy día trabajan, las personas mayores, lo seguirían haciendo aunque no necesitaran los recursos para ello. O sea, habla de que hay un interés detrás de que se conecta más con un poco este propósito, pero lamentablemente los espacios hoy día son muy reducidos, ¿no? Las empresas hoy día en Chile no están abiertas a contratar a personas mayores. Muchas de las empresas tienen política de retiro. Bueno, ahí Carla tiene harta experiencia en ese sentido. Y lo que estamos viendo en otros países, sobre todo más envejecidos que nosotros, es un fenómeno distinto. Es
cómo el talento senior está entrando con más fuerza en la empresa, como también, por ejemplo, la reconversión de habilidades laborales, cómo las empresas empiezan a buscar espacio para los trabajadores, darle alternativas en el fondo de flexibilidad, de trabajo adecuado a sus necesidades particulares, para no perder ese talento. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que empujar desde la política pública y desde también la mirada de la empresa cambios que permitan generar un espacio real para las personas mayores en estos sectores. Porque lamentablemente hoy día la gran mayoría de las personas mayores que trabajan lo hacen de forma informal. También hay emprendimientos porque no hay otra alternativa, y eso no puede ser. Eso me interesa que lo podamos conversar, porque te lo escuché ahora a ti, Octavio, se lo escuché también a Carla. Y si bien uno sabe que 1 de cada 3 trabajos en Chile es informal, la Cámara Nacional de Comercio presentó ayer un estudio que dice que 1 de cada 3 personas en Chile compra en el comercio informal, entonces es un dato que es un fenómeno establecido. Pero yo no lo había escuchado de que las personas de más de 50 o más de 60 también estuvieran fuertemente en el lado informal, y quería preguntarles qué me pueden aportar, porque es una noción que al menos no la tenía tan firme como las otras. A ver, ¿tú lo has visto también así, Maricho? Sí, y ahí me tomo de lo que dice Alejandra y te respondo. Es cierto, desde la lógica de emprender, el emprendimiento es bien amplio. Sí. Está una buena proporción que tiene que ver con eso, con responder a una necesidad, porque tengo la necesidad urgente para cubrir condiciones básicas mínimas, de poder generar cierto ingreso, y por lo tanto muchos de los emprendimientos en etapas muy iniciales y con este tipo de lógica de subsistencia es informal. Porque además ahí también hay mucho desconocimiento, pero además también sesgos y mitos de que la formalidad es una condición que me dificulta o me traba a la hora yo ahí de emprender. ¿Por mayores costos? Por mayores costos, por mayores formalidades, por mayores procesos. No obstante, es una forma efectivamente de poder darle un realce a ese emprendimiento y que pueda ir creciendo, ¿ya? Y dentro de esa estructura, el emprendimiento tiene distintos apoyos desde la política pública, desde la lógica más inicial de este proyecto, de estos programas de emprendimiento de subsistencia, de poder entregar los primeros recursos, las primeras herramientas para poder generar una fuente de ingreso, y así conforme va avanzando el nivel de valor agregado, por así decirlo, del proyecto del emprendimiento que tú estás haciendo. Y Corfo en específico, y dentro de los datos que yo les comentaba, tiene que ver con un sector de emprendimiento que es por oportunidad, ¿ya? Y que se distingue de otras formas de emprender en términos de, nosotros distinguimos los proyectos que apoyamos, no, si bien hay algunos requisitos que cumplir en términos de ventas, de antigüedad, porque finalmente es fomento, por lo tanto se enfoca en etapas tempranas, la clave es determinar y ver la propuesta que se está presentando de ese proyecto. ¿Qué distinto y qué de novedoso tiene respecto de otras soluciones que ya hay en el mercado? Y así, por lo menos desde la gerencia de emprendimiento, miramos la innovación, que no necesariamente está asociada a la tecnología, a diferencia de otros programas, y que comúnmente se piensa, y que también por lo tanto hay un sesgo, porque tú dices innovación, tecnología, ciertas cosas más disruptivas, más presentes, y hoy yo, cierta edad, como que me mantengo más al margen, y veo qué pasa. Maricho, no sí, escuchándote me imaginaba el símbolo de la justicia, que es esta dama con el velo que le tapa los ojos. Usando esa analogía, en Corfo no distinguen si una persona es joven, mediana edad, mayor edad, si es hombre, mujer u otra condición. Solamente dicen, a ver, hay una buena idea y una buena oportunidad, te vamos a ayudar para emprender. Eso es lo que me está contando. Así es, con una pequeña distinción. La edad no cuenta, no pesa ver nada. Se mira la solución y al contrario, mientras más diverso, más heterogéneo en edad, en conocimientos, en áreas de expertise, tengo un equipo que presenta una propuesta, mucho mejor, porque entrega esta mirada, o sea, y ahí al minuto de emprender, el equipo es pero clave. Por lo tanto, se entrega dentro de la evaluación una buena valoración al minuto de mirar ese proyecto. Y sí hago una salvedad, porque si es mujer, lo miramos especial. Pero ahí lo miramos especial porque somos parte de un programa de la política, de la Estrategia Nacional de Género, y tenemos ahí ciertos incentivos donde además a proyectos liderados por mujeres, en términos de la evaluación y del cofinanciamiento que se reciben, tiene un valor adicional, pero por una declaración de generación de apoyo específico y explícito para proyectos liderados por mujeres.
Perfecto. Aprovechando que Maricho pudo explicar lo que están haciendo en Corfo para apoyar a las personas mayores de 50, mayores de 60 en su etapa laboral, quería proponerles que cada uno de ustedes también diga qué es lo que están haciendo en LUCAP, en organizaciones solidarias y también en Sello Mayor. Partamos por ti, Carla, en LUCAP, en el outplacement. ¿Qué es lo que están haciendo precisamente para apoyar a las personas de este segmento etario? Nosotros tenemos un programa que se llama Retiro Activo, ¿Ya? que lo que hacemos es lograr que las personas identifiquen, inicialmente lo que te comentaba, identifiquen qué es lo que han hecho en la vida, cuál ha sido efectivamente sus logros, sus aportes, qué es lo que quieren seguir haciendo como propósito, porque al final esto tiene que ver también con un propósito de vida, y a partir de eso evaluamos las distintas opciones que hay en el mercado para ello. Nos gusta mucho el tema del emprendimiento y lo fomentamos, y nos funciona muy bien porque en LUCAP, que son 150 personas que están haciendo normalmente el programa con nosotros, se junta gente mayor con gente más joven. Se producen intercambios culturales, de industria, etcétera. Más o menos el 25% de la gente que tiene sobre 60 y entra, sale con emprendimientos que finalmente funcionan en el tiempo, que nos encanta eso. Pero a partir de esta mirada del mercado, lo que hacen es ver dónde pueden aportar. Hay consultores, hay gente que se va a trabajar haciendo clases, hay que identificar dónde, hay gente que se va a fundaciones, que crean alguna fundación. Pero lo importante es que tú tienes que ser capaz de ver todo el mercado y decir, esta es mi mejor opción o estas son mis mejores opciones, un abanico de alternativas. Y en general es un proceso, no sé cómo calificarlo, fácil o difícil para las personas llegar a ese punto de decir, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿En qué puedo marcar una diferencia? Yo creo que cada uno puede hacerse esa pregunta a cualquier edad y no siempre uno está clarito en cuanto a cuál es mi principal virtud o mi valor agregado hablando en términos económicos. ¿Cómo es ese proceso para las personas? Por eso se necesita un otro, porque alguien te tiene que mirar y decir, sabes que yo veo, Nicolás, que tú eres un súper buen comunicador, eres una persona con determinadas características. Eso te lo tiene que decir otro, porque que me lo diga yo a mí misma puede ser o puede no ser. Entonces es muy importante el acompañamiento y también es muy importante lo que la persona quiere hacer, porque también tiene que ver con eso, tiene que ver con qué estoy dispuesto a hacer a partir de los 60, perdón, pero hay un momento de duelo, porque también es una etapa que sabemos que es difícil, y envejecer a nadie le gusta, nadie habla de eso, pero a nadie le gusta. Por lo tanto, es un proceso, es delicado, pero funciona. La gente que nosotros tenemos, nosotros acompañamos hasta que la persona resuelve su situación. Por lo tanto, las personas que nosotros tenemos, todas resuelven su situación. No hay nadie que diga, nadie quiso contratarme, nadie quiso que yo lo asesorara. ¿Me entiendes? Todo el mundo tiene un espacio en el mercado. Yo realmente lo creo así. Alejandra, en organizaciones solidarias. Bueno, la principal preocupación desde el mundo de la comunidad de organizaciones solidarias ha sido los adultos mayores en situación de pobreza, ¿no? Por lo tanto, ha estado ahí nuestro mayor enfoque y quiero contarles una experiencia súper bonita porque en la comunidad hay organizaciones como la Fundación Las Rosas o San Vicente de Paul, cuya misión está en acoger a adultos mayores en situación de pobreza. Sin embargo, los adultos mayores en situación de pobreza o no, tienen todavía un aporte que hacer. Y hay un proyecto súper bonito que hizo alguien desde fuera de la comunidad que se llamaba Entrelazado. En la comunidad también hay organizaciones que trabajan con niños, son colaboradoras de lo que era Sename, hoy día Mejor Niñez. Y por ejemplo, dijimos, ¿qué oportunidad hay en niños que a veces han perdido o han sido sacados de su familia y en adultos mayores que también han ido a hogares de protección, ¿no? Y entonces los adultos, las adultas mayores tejían cuadraditos para frazadas que iban a ir a hogares de niños que no estaban con su familia. Y esos niños a su vez preparaban tarjetas y una once para ir a compartir con estos adultos mayores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Y también hemos abierto ese espacio desde la comunidad para que estos adultos mayores estén protegidos en sus derechos, pero también tengan un rol, porque también tienen algo que entregar. Entonces los niños los llevábamos a hogares de, no sé, de la Fundación Las Rosas, estas adultas mayores o adultos mayores contaban un cuento para ellos, entregaban las frazadas que iban a ir a arroparlo, y estos niños eran, voy a decirlo así, aquellos nietos
que ellos no podían ver. Entonces, hay tantas maneras de hacer parte de una sociedad a quienes están en situación de pobreza, y uno dice, entonces solo necesitan que les demos cosas. Ellos también necesitan entregar, porque cuando yo como adulto siento que hay algo en lo que soy útil y creo valor para otro, eso me da 5 años más de vida. O sea, si hay una pandemia mundial, es la pandemia de la soledad. Uno de los factores, y eso nos ocupamos en la comunidad también, uno de los factores de estas zonas azules, si no han visto el documental, véanlo, es la comunidad, es la alimentación, mantener el propósito, son 4 cosas, no me acuerdo la otra, el deporte, la vida activa y la comunidad. Si nosotros nos abandonamos a nuestras soledades, moriremos mucho antes. Eso me interesa mucho que lo puedas desarrollar más, el tema de soledad, porque todos conocemos a personas que a los 50, 60 años dejaron de trabajar en una empresa durante mucho tiempo, o llegaron a un pic en su carrera laboral que después cambia y se sienten, no sé si la palabra es, no quiero ser crudo con la palabra, pero se sienten inútiles. Claro. ¿Qué hago? Y se van para adentro. Sí. Empieza algo de depresión y puede ser, claro, dicen, estoy llegando a la parte final de mi vida y no quiero y no sé cómo enfrentarlo. Lo único que sé es que quiero volver a estar activo, volver a sentirme quiero ser parte. Importante. Exacto, quiero ser parte de. Y por eso me ayudó mucho el concepto que tú mencionabas, esa soledad. Claro, y ahí el valor de la comunidad, que en un minuto fue mi pega, ¿no? En un minuto pasa muchas horas en el trabajo, esa fue mi comunidad. Solo déjenme poner un ejemplo. Yo vivo la mitad de mi tiempo en Chiloé. Si hay algo que Chiloé no ha perdido, es la comunidad. Entonces, a veces las empresas que se instalan en Chiloé se quejan porque un trabajador faltó. Y le dice, ¿pero por qué no viniste ayer? Porque tenía que ir a la cosecha de papas de mi vecino. Pero compadre, tú tenías un contrato de trabajo conmigo. Sí, pero tú estás y te vas. Mi comunidad permanece. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo hacemos para cuidar aquella comunidad de la que siempre seremos parte? En nuestros barrios, en nuestros edificios, en nuestra iglesia. En uno de los documentales fue la iglesia la que salvaba a las personas. Entonces, la soledad es un factor de envejecimiento y los problemas de salud mental que tienen nuestros jóvenes también están asociados a la soledad. Octavio, en Sello Mayor, ¿cómo aportan, qué herramientas se le ofrecen a las personas para que puedan tener mejores oportunidades laborales? Mira, nosotros en Sello también somos parte de generar ese cambio, ¿ya? Desde el sector privado. Acompañando a la empresa a que puedan entender mejor este segmento, que puedan ver también las oportunidades que esto ofrece. Así como tuvieron que incluir, no sé, por el cambio climático dentro de la estrategia de negocio o la discapacidad. O incluso las nuevas tecnologías, o sea, empresas que eran muy conocidas, que tuvieron que en el fondo quedaron fuera del mercado porque no se adaptaron a la nueva tecnología. Bueno, hay el caso famoso de Blockbuster, por ejemplo, que terminó en el fondo quedando fuera. Nosotros vemos lo mismo con el tema del cambio demográfico. En el fondo es una variable que las empresas tienen que incorporar en su toma de decisiones porque Chile está viviendo un proceso muy acelerado de cambio demográfico, ya que es como la principal característica de nuestro país. No somos el único país que está envejeciendo, pero sí el proceso acelerado es muy particular de Chile. Por ponerte un ejemplo ahí, Nicolás, España, Francia son países que claramente están más envejecidos que nosotros, pero el proceso les tomó, en el caso de Francia, triplicar su población de personas mayores en más de 130 años. Nosotros ese proceso lo estamos viviendo en 40 años. Entonces, es un fenómeno que hoy día las empresas tienen que incorporar a la toma de decisiones en distintas variables. ¿Qué pasa con mis clientes? ¿Cómo yo les genero mejores canales, espacios? ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Cómo yo me adelanto lo que está pasando en otros países, lo que conversábamos anteriormente, lo que está pasando en Europa con los trabajadores senior, que se llama los silver workers? En el fondo, todas las políticas que tienen relación con poder generar espacios para que las personas mayores puedan seguir aportando su talento, que no se pierda ese talento, que muchas veces no es reemplazable. Nosotros estamos en ese trabajo, acompañando a la empresa a entender mejor este segmento de la población, entenderlo como es hoy día. Hay muchos sesgos, lamentablemente, cuando una persona piensa en las personas mayores, y estamos ayudando a romper esos sesgos, a generar ese cambio que un poco decía Alejandra, ese cambio social desde la empresa para un doble beneficio, un beneficio para el negocio propiamente tal de la empresa y
y finalmente una mejora en la calidad de vida de la propia persona mayor. ¿Qué les parece que hagamos un coaching, una asesoría gratuita en estos momentos para quien nos está viendo a través de la señal de streaming de Radio Pauta? Partamos por el tiro, Octavio. Si tuvieras que decirle una recomendación a una persona de 50, 60 años que nos está viendo para mejorar su capacidad de definir su futuro laboral, de buscar un empleo o quizás de emprender, precisamente los temas que estamos conversando, ¿cuál sería el principal consejo o herramienta que le daría? Yo creo que, un poco lo que decía Carla, y sin ser esta mi área de expertise, pero yo creo que pararse sobre cuáles son aquellas cualidades que han marcado, ¿cierto?, mi vida laboral y que también son parte de esta etapa de la vida, ¿no? Hay un estudio que me gusta mucho mencionarlo, que lo hizo la Universidad, la USACH, de poder tratar de entender cuál es el aporte que tienen las personas mayores en las empresas. Y por ejemplo, las personas mayores presentan menos licencia, tienen menores tasas de ausentismo, por su propio jefatura tienen mejor evaluación en términos de la toma de decisiones en momentos que son críticos. Son características propias que entrega la experiencia, y yo creo que pararse sobre esas características sin duda que puede ayudar mucho, más que en lo que quizás se ha perdido o lo que es más difícil desde el punto de vista de, no sé, las herramientas que puede tener una persona o la incorporación de las nuevas tecnologías. Yo creo que entender el valor real que tienen las personas mayores, quizás ir, Nicolás, en contra un poco de ese mensaje que constantemente la persona está recibiendo de no existe espacio. Yo creo que todo lo contrario, pararse desde lo que se ha logrado y desde ahí poder generar ese valor. Con respecto a lo que tú mencionas, yo conozco el caso de un rubro que no contrata personas jóvenes. ¿Por qué? Porque es un rubro que maneja mucha liquidez, y esa liquidez se necesita para las operaciones logísticas, que son de un día para otro. Una falla o un descuido puede generar muchos problemas. ¿Y por qué se prefieren a personas mayores? Porque no tienen la ansiedad de comprarse un auto. No tienen la ansiedad o aspiracional de hacer un gasto en dinero rápido, de verse con tanta liquidez en ese momento, de no saber frenarse y decir, no, pues esto es para mi trabajo, no puedo hacer otras cosas. Y en serio, dedican a personas mayores esos trabajos precisamente porque han visto que el otro caso le ha generado problemas, simplemente para darlo como contexto. Maricho, sí. Mencionó tu caso, Octavio. Sí, muy ¿qué similar. consejo Yo creo tú? que tiene que ver con lo mismo que hablábamos, no limitarse, no pensar de que esto no es, yo ya estoy fuera o no lo sé. Creo que ahí parte un autoconvencimiento, una autodeclaración que te limita a atreverte a hacer ciertas cosas. Ya les contaba ahí algunos datos, por lo tanto yo creo que ahí hay ver oportunidades también distintas, a lo mejor un poco diferentes a cómo me acostumbraba de realizar cierto tipo de actividad, que yo creo que ahí sí es la diferencia. Pero y en base a eso poder atreverse. Y también un llamado para el resto de la población y para que en su conjunto, más allá que no necesariamente jóvenes ni personas ya que están parte dentro de la economía plateada, sino que ver cómo se co-construye y un poco, dado este emprendimiento que te decía yo por oportunidad, ver a propósito de los datos que hemos visto, lo del envejecimiento de la población, que en Chile este año, ya tú lo mencionabas al inicio, vamos a ser más población mayoritariamente mayor versus los menores de 15 años y de aquí al 2050 un tercio, ver esa oportunidad y ver la vigencia y qué tan activa vamos a estar en ese minuto todas las personas que vamos a estar dentro de ese grupo, y desde eso ver una posibilidad para hacer cosas distintas. Lo estábamos conversando hace un ratito atrás, en general, de los proyectos. Ahora ya hablamos del emprendimiento desde el punto de vista de la empleabilidad, pero también es una tremenda oportunidad para pensar otros proyectos de emprendimiento pensados en este grupo. Y hasta hoy, el 80-20 de los proyectos que nos toca cuando tienen algún enfoque en economía plateada en adultos mayores está desde la lógica del asistencialismo, de un adulto mayor que está desvalido en ciertas cosas, que no puede esto, que no puede esto, que no puede esto, que no puede este otro, y cómo yo entrego soluciones que van a ese grupo. Pero si estamos hablando de una economía plateada que parte de los 50 años,
promedio 81,8, pero con mujeres además mucho más económicamente activas y con una esperanza de vida mayor y también de hombre, ese rango desde los 50 hasta los 90 y tantos años súper distinto y sobre todo en una primera parte muy activos y activas. Entonces, la lógica del emprendimiento y de la oferta que hay para este grupo también tiene que ser pensada considerando esas diferencias entre estos grupos. Y ahí la invitación, y de nuevo, porque dado que este tipo de emprendimiento es desde la oportunidad, verlo como una oportunidad y ponernos más creativos aún y más ingeniosos, ingeniosas, inclusive con estos mismos equipos, de ver qué otras cosas se nos ocurren para tener oferta distinta para estos grupos. Y yo creo que ahí también hay un espacio importante. Carla, ustedes en LUCAP tienen decenas de herramientas y consejos, pero ¿cuál crees tú el primero que le daría? Dale, lo primero y quizás desde el coaching, así mirándote a la cara, si tú tuvieras más de 60, yo te diría, trata de ver qué está dentro de tu círculo en que realmente tú puedes hacer algo. No le eches la culpa a la sociedad, al país, al jefe, a la empresa. Ve qué puedes hacer tú y desde ahí párate. Y dos, y muy asociado al tema neurociencia, que es algo que yo siento que es fascinante hoy día y que menos mal se alineó con los tiempos que corren en términos demográficos. Aprende a hacer algo nuevo. Trata de que tu cabeza tenga nuevos conocimientos, nuevas posibilidades que te den las alternativas y que te den, en términos como neuronales, una conexión distinta. Yo creo que esa es la única manera en que tú te sientas fuerte. Yo, así como caso personal, pero mi hermana mayor, a los 68 años decidió que iba a estudiar alemán. Es como que yo estudiara chino. Así de cercanía tenía con el tema. Y la verdad es que una persona que hoy día tiene 74, la llaman de las empresas, la llaman de estudios de abogados para trabajar hasta hoy ahí. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con las ganas de aprender, de hacer algo, de lograr sentirse de nuevo desafiado y de esa forma ser más competitivo. Yo creo que hay una súper buena retroalimentación también en eso. ¿También desde organizaciones solidarias tienen una mirada parecida, Alejandra? Sí, y lo que está diciendo recién, yo por ejemplo muchas veces uso Waze porque me manda por otros caminos y genera nuevas conexiones neuronales que son claves. Yo a los que nos están escuchando diría que se hagan la siguiente pregunta. Si no supieras qué edad tienes, ¿qué edad dirías que tienes? Me ha pasado con la mayoría de las personas que yo trabajo en una compañía que se llama Vistach y entonces está una pregunta de inclusión. Si no supieras qué edad tiene, ¿qué edad dirías que tiene? Y cuando uno tiene más de 60, muchas veces uno dice, si yo no supiera qué edad tengo, yo por ejemplo diría que tengo 48. Entonces, porque uno envejece de afuera para adentro. Los demás te dicen, oye, Ale, qué bien te ves. Entonces tú dijiste, wow. Me acuerdo que esto era un cura que dijo que esa edad, qué bien te ves, ¿no? Entonces, uno envejece está ¿cómo decía? La niñez, la adultez y qué bien te ves. Entonces, ¿qué edad dirías que tienes? Porque normalmente no nos sentimos, cuando estamos más viejos, de la edad que tenemos. Entonces, párate sobre aquello porque esa es parte de tu riqueza y tiene que ver con que estamos físicamente mejor, con que mentalmente estamos mucho mejor y a veces, hubo un rato que decía, no quiero decir que tengo 60 porque los demás van a pensar, y aquí discrepo en algo, no todos queremos envejecer, yo creo que sí es rico envejecer. Entonces también valora que es precioso envejecer. Cuando yo no volvería a ser adolescente jamás, que lata esa etapa en que no sabéis lo que querís, que estáis como tironeado. Cuando tú empiezas a envejecer o empiezas a ser más grande, hay tanta cosecha y en eso necesitamos que la sociedad reconozca esa riqueza, porque entonces vamos a querer. A veces no queremos porque nos dejan de lado, pero seamos nosotros los proactivos. Entonces, si no supieras qué edad tienes, ¿qué edad dirías que tienes? Esa es la primera pregunta que invito a los que nos están escuchando y párate sobre aquello. Si te sientes más viejo que lo que tienes, entonces trabaja sobre aquello. O vuelve al gimnasio, o vuelve a caminar, o vuelve a hacer actividad, porque hay de verdad mucho que aportar. Y lo otro es, siempre es un buen minuto para partir. No tienes que terminar que yo anoche, mi nieta vive en Portugal con mi hija y anoche se acostó al lado mío y me dice, Vovó, eu te adoro. Porque adorar en portugués es querer. Y yo me corrían las lágrimas.
y me emociona cuando lo digo, porque es un privilegio que tu nieta quiera dormir contigo y te diga, vos, que es abuelita, te adoro. Entonces, quiero tener 63 años para escuchar a esa pequeña decirme aquello. Entonces, es un privilegio tener más de 60. De la experiencia que tienen ustedes, ¿hay algún rubro o sector productivo, área en que ustedes vean que las características que hemos conversado tengan mayor posibilidad de requerir a las personas? A ver, Octavio. Sí, yo creo que basándose, Nicolás, en estas características que tienen las personas mayores, sin duda que hay industrias que se ven mucho más beneficiadas, ¿no? Todo aquello, empresas que tienen, por ejemplo, atención de cliente o relación directa con clientes, personas naturales, ¿no? Ahí lo que nosotros hemos visto es que aquellas empresas que han podido ir abriendo camino en conectar mejor con el cliente mayor o con las personas que quieren un tipo de atención distinta, la oportunidad que presenta para las personas mayores es tremenda. Hay un ejemplo, sin dar el nombre de la empresa, pero que está, por ejemplo, en la industria de la salud, que creó un call center específico de personas mayores, atendiendo a personas mayores, porque se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas que pedían hora en el fondo por vía telefónica eran personas mayores, no lo hacían a través de la plataforma web, y crearon este call center que les da una atención especial, y lo que produjo eso, no solamente un NPS, un indicador de satisfacción más alto, sino que además una mayor, y no tengo aquí el concepto técnico, pero mayor efectividad en la asistencia de las personas a la hora que habían tomado, ¿ya? O sea, en el fondo, incluso para el negocio, esto significaba mejor transformación en ingreso, ¿ya? Porque las personas asistían a las horas que pedían, justamente por el proceso que habían implementado. Entonces, yo creo que todas aquellas empresas que están en industrias que la atención de público, de clientes, de personas es algo importante para el negocio, sí se ven beneficiadas por la calidez y la calidad de la atención de este segmento. Perfecto. Carla, tu visión. Sí, estoy de acuerdo con Octavio, perdón, pero para dar un tema adicional, yo en temas de emprendimiento he visto que, por ejemplo, gente que viene del rubro financiero, que le ha tocado participar en due diligence, etcétera, agregan mucho valor a los emprendimientos en el área financiera, porque obviamente cuando van a pedir fondos donde inversionistas tienen buenas prácticas, tienen una lógica y tienen las canas que hacen que sean mucho más efectivos. Por ejemplo, un rubro bien concreto y que he conversado con gente que está en esa situación. Alejandra. Yo creo que en el mundo de la sociedad civil necesitamos mucho de gente grande, porque la gente grande, con los jóvenes, lo que tú decías y me encanta, con los jóvenes, vengo justo de una conversación del fundador de Fútbol Más, y él hoy ya no es tan joven, pero partió cuando tenía muy pocos años. Entonces necesitamos la fuerza de los jóvenes, pero en el mundo social necesitamos el tiempo, la calidad y la escucha de los grandes. Así que en la sociedad civil son muy bienvenidos a colaborar con personas que están en situación de pobreza y exclusión para invitarlos a ser parte activa de la sociedad. Maricho, Sí. en el mundo del emprendimiento. No tengo un sector específico. Desde emprendimiento somos transversales a los distintos sectores económicos, y más que un área en particular, yo sí me he ido dando cuenta y viendo espacios, como bien tú decías, en ciertas tareas o en ciertas áreas que la experiencia otorga un tremendo valor. Porque más allá de que tu emprendimiento esté asociado a un sector en específico, a algo muy puntual, de tal vez algo de una capacidad experta muy de nicho de ese proyecto en particular, no sé, por darte un ejemplo, algo sabio de tecnología, cualquier cosa, toda empresa, emprendimiento cuando parte, pero necesita tener cubiertas una serie de áreas. Y por lo tanto, esa complementariedad de capacidades y de expertise en otros lados puede ser tremendamente importante, al punto que hemos visto que proyectos en términos del producto o servicio que entregan es tan bueno, es tan disruptivo, pero que se ha caído no porque la solución sea mala, sino que porque en algún minuto no tuvieron la capacidad suficiente de gestionar un buen performance de financiero, por ejemplo, legal, tributario, no sé, y un montón de cosas. Y por lo tanto, siempre la recomendación es a ese emprendedor o emprendedora, compleméntate, O y hay un lograr el espacio. contacto, lograr la red
que permita llegar con el partner adecuado, alguien que quizás lleva poco tiempo en el mercado laboral, quizás no lo ha desarrollado todavía, y una persona que sí lleva bastante tiempo puede tener mucha más llegada. No digo pituto, no digo favoritismo, no, estoy simplemente diciendo, yo lo conozco, yo he trabajado con esta persona, me tiene confianza, yo te puedo hacer el nexo. Y también hay características personales que te entregan sabiduría a la hora de tomar decisiones, la experiencia, lo que tú decías, la calma, el tener una mirada más holística de poder pensar y poder tomar una decisión, por ejemplo, ante una emergencia, ante una situación crítica. En general, las personas más jóvenes tienden a responder más ante efecto estímulo-respuesta sin tanto análisis. Y hay cierto tipo de cosas desde el punto de vista de hacer empresa, negocio, emprender, que requieren de tomar una pausa, de analizar un poco más con distintos factores, y ahí la experiencia puede ser tremendamente relevante. Si bien todavía nos quedan 10 minutos para seguir conversando, le quiero agradecer por haber estado con nosotros a Maricho Galvez, gerente de emprendimiento de Corfo, que tiene una actividad impostergable. Así es, me tengo que retirar. Mil disculpas a mis compañeros, además también gracias por la conversación. Muchas gracias por tu aporte. Feliz de participar. Que terminen en una buena conversación. Muy bien, antes de pasar a preguntas del público, que ya han llegado, quería preguntarles, el sector público, políticas públicas, ¿estamos bien en Chile? ¿Estamos más o menos? ¿O estamos mal para potenciar precisamente el empleo en este segmento etario? A ver, partamos por la opinión de organizaciones solidarias. Bueno, yo creo que el que tiene más conocimiento aquí es Octavio, porque ha estado en ese lugar. Yo creo que nosotros tenemos mucho camino que avanzar en las políticas públicas. Chile ha puesto mucho énfasis el último tiempo, desde lo que yo veo de la sociedad civil, en la infancia, ¿no? Porque es una urgencia. Los niños se nos estaban muriendo en los centros de cuidado, ¿no? Que estaban a cargo del Estado. Entonces nosotros hemos empujado muchísimo desde la sociedad civil, temas que son muy visibles y urgentes. La infancia, el número 1, educación, salud, calle, la gente en situación de calle. Siento que esos han sido los temas que nos han movilizado mucho el último tiempo. Y este tema, cuando lo hemos mirado desde la política pública, lo hemos mirado desde el asistencialismo, desde el cuidado, los ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Pero políticas que nos lleven a incorporarlos como un capital, muy pocas. Es que es lo mismo que hablábamos de la reforma de pensiones, se ve como el retiro y como lo paliativo, ¿no? Entonces, yo creo que requerimos dos cosas de la política pública, y aquí les cedo la palabra a mis compañeros que son más expertos que yo, pero se requieren políticas efectivas y cambios culturales. Y el cambio cultural parte por nosotros, o sea, por los que somos de la economía plateada. Es decir, yo tengo demasiado que aportar, no te pierdas mi talento. Hay algo que estás perdiendo, porque pasan dos cosas en la edad que yo ya estoy. Una, que hay más tiempo, y otra, que hay más disponibilidad de caja, porque por poco que sea lo que yo gane, pero no tengo que pagar colegio, no tengo que pagar universidades, no tengo que financiar una casa, no siempre, pero muchas veces con 3 o 4 o 2 hijos. Por lo tanto hay una disponibilidad, no solo en el ámbito económico, no para todos, pero bueno, sino que de tiempo. Entonces, ¿cómo perdemos ese capital? Y ahí el cambio es cultural, y partimos desde aquellos que estamos en ese espacio, porque podemos decirlo. Por eso que Nico, me encanta esta conversa, por eso acepté ser parte del Círculo de ICARE de Economía Plateada, porque si yo digo, no, pero es que yo vivo en Chiloé la mitad de mi tiempo y ya tengo 60 y no quiero tomar el avión. Quiero tomar el avión, puedo tomar el avión, estoy contenta de hacerlo, vengo feliz, y todos me dicen, Ale, qué capa. Y yo digo, wow, seré, como yo no me lo creo, me necesita que me lo digan, ¿no? Y ahí eso refuerza. Así que le digo a los que nos están escuchando, por favor, busca ser protagonista de tu vida, y la sociedad podrá empezar a mirarte de otra manera. Octavio, tu opinión. Comparto lo que dice Alejandra. Los esfuerzos que se han hecho, Nicolás, han caído en tierra poco fértil, ¿ya? Por ejemplo, Sense, el año 2019, creó un programa para la contratación de personas mayores, ¿ya? Experiencia mayor. Este programa entregaba a la empresa cerca de 400.000 pesos de la época para la capacitación, cuando contrataron a una persona mayor,
le financiaba el 60% por los primeros 6 meses del sueldo, el ingreso, el sueldo mínimo que recibía la persona, y el 40% los otros 6 meses. O sea, era un programa desde el punto de vista de la política pública súper potente, ¿no? En los incentivos que se le estaban dando a la empresa para contratar a personas mayores. Se lanzó como piloto, se lanzaron 1000 cupos el año 2019-2020, no me acuerdo cuál año fue. Y ahí en ese minuto la ex primera dama Silvia Morel hizo una campaña también muy fuerte, se juntó con la CPC, promovió esta iniciativa. Bueno, resultado de los 1000 cupos disponibles, que para el Estado eso no es nada, ¿eh? Solamente lo buscaron o solicitaron 500 cupos, ¿eh? O sea, en el fondo, independientemente de que esto generaba un incentivo a la empresa tremendo en la capacitación, que lo podían destinar libremente a lo que querían, que les daba un incentivo económico para la contratación, las empresas no lo tomaron. Yo creo que ahí el tema del cambio de mirada es súper importante, porque efectivamente esto es una política pública que fue fuerte y que no tuvo la repercusión que necesariamente tenía que tener. ¿Qué se está haciendo ahora, Nicolás? Hoy día se está discutiendo un contrato de trabajo especial para la persona mayor, que está en segundo trámite constitucional, o sea, está hoy día en la Cámara de Diputados discutiéndose, que yo espero que se apruebe este año, porque este contrato va a entregar mayor flexibilidad para la contratación de personas mayores. Flexibilidad en términos de los usos de tiempo, ¿ya? Y para cierto tipo de trabajo son muy bienvenidos parte de la empresa. Y ese contrato esperamos que pueda abrir puertas a que más empresas se interesen en contratar a personas mayores. Vamos ahora a las preguntas del público que han seguido atentamente esta transmisión de Radio Pauta junto a AFP Habitat. ¿Lo vamos a ver en pantalla? Si no, yo se los comento, no hay ningún problema. ¿Cómo se puede diseñar soluciones más inclusivas que ayuden a cortar la brecha que hay? Puede ser brecha digital, puede ser brecha financiera. Sabemos que en el mundo financiero también hay productos que ya no se ofrecen después de determinada edad. ¿Cómo ves ese aspecto, Carla? Yo pienso que las empresas, en la medida que vean una oportunidad de sustentabilidad en lo que hagan, digamos, para no decir negocio, que suena una palabra como fea. No, en la medida que vean una oportunidad de negocio, las empresas del mundo privado va a entrar. Y yo creo que lo que sí hay que es mostrar las oportunidades. Por ejemplo, en el tema de los seguros, todos esos temas que uno dice, ¿por qué te quitan la tarjeta de crédito? ¿Por qué no te ofrecen un seguro especial para un determinado grupo etario? Yo creo que en la medida que el mundo privado vea las oportunidades, eso va a ir generando un círculo virtuoso. Yo soy muy creyente de que uno tiene que disponibilizar y el resto que aparezca en forma espontánea. Total. Yo creo un poco lo mismo, y en ese sentido, aquellas empresas que se atrevan a avanzar, Nicolás, van a tener también la capacidad de conectar con un segmento que hoy día está ávido y necesitado de soluciones del sector privado. Una de las características que tienen las personas mayores, por ejemplo, como clientes, como consumidores, es la fidelidad. Sí. Cuando se sienten cómodas con un servicio, cuesta mucho que tomen una decisión distinta. Entonces yo invito también a las empresas a que miren este segmento, que entiendan también las necesidades que este segmento tiene, que son necesidades, como decía Marichu, no solamente en lo asistencialista, o sea, en la salud, sino que en la integración, y que también entiendan las oportunidades que se ofrecen. Y algo muy importante, lo dijo Alejandra, un segmento que eventualmente puede tener bastante mayor liquidez. Se aporta mucho al PIB, lo veíamos la otra vez. Y ahí a mí me impresionó, mi padre falleció en el 2012, era empresario, le iba súper bien, estaba en un banco notable, cumplió 65 y le cerraron la tarjeta de crédito, él no lo podía creer. Yo creo que eso no pasa hoy día, no pasa hoy día. No pasa, ¿verdad? Hoy día no menos, pasa. Pero a los 65 no. No, pero sí hay tope. A los 80. Te prometo, yo digo, realmente los bancos tienen políticas como uniformadoras, sí, como que uniforman las políticas, las reglas. Entonces yo invitaría al mundo empresarial, al mundo social y al mundo público a fijarse, porque es verdad que hay cosas que hay que proteger, si ya no tienes empleo, entonces esa es la razón que hay detrás. La famosa evaluación de riesgo. Claro, pero evalúa, es como que tenemos tanta tendencia a uniformar en Chile, ¿no? Con las políticas educacionales. La pertinencia de la solución que estáis tomando, porque estás perdiendo extraordinarios clientes. Sí. Entonces, diseña productos, porque si hay algo que los adultos mayores requerimos es flexibilidad. ¿Cierto? Nosotros necesitamos ser más dueños de nuestro tiempo. Y porque además no tenemos todo el día para estar 8 horas sentados trabajando. Algunos quieren, yo no quiero esa cuestión. Entonces, diseña
ofertas que van a ser extraordinarias para los adultos mayores o para la gente de 60 o de 50, Nicolás, de 50 para arriba, que queremos un mundo un poquito distinto. Pon foco en eso, pregúntale qué necesitan. Y una reflexión adicional, lo veíamos en el Círculo de ICARE. Alguien dijo, si un gerente cumple 65 años y por política de la compañía debe retirarse, antes de que se retire, pregúntale, ¿te gustaría bajar de puesto? Pues doy por hecho que no quiere bajar. Yo le he preguntado al gerente, me dice, yo feliz, pues lo decía uno de los miembros, feliz bajaría, diría, ok, yo ya no quiero estar trabajando 9 horas seguidas, quiero menos tiempo, o más flexible mi tiempo, menos sueldo, pero quiero seguir aportando. Entonces tienes un recurso extraordinario en ese adulto mayor que tiene talento, que tiene conocimientos, que está plenamente activo y que puede ser un valor gigante. Diséñalo. ¿Les puedo hacer una última pregunta? Ahora, a todas las personas nos están recomendando hacer cursos de inteligencia artificial, de digitalización. ¿Ustedes también lo recomiendan para las personas de mayor edad, Carla? Yo creo que tú tienes que estar en la tecnología. Yo creo que hoy día es un must estar. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, uno puede ir incorporándolo a lo que hace y mejorando su productividad, sin duda. Entonces yo creo que sí, y en términos de políticas públicas yo haría algo por ahí de todas maneras. Creo que eso es clave. ¿Alejandra? Totalmente de acuerdo, y creer o tener la creencia de que no puedo porque tengo más de 60, lo decir a mi nieto que lo haga. Mi suegra tiene casi 90, está en Instagram, yo no puedo creerlo, ¿ah? O sea, significa que yo también necesito cambiar mi switch. Por lo tanto, incorporarse a la tecnología es clave. No sé si al ritmo o en la cantidad que un joven lo va a hacer porque son nativos digitales, pero hoy día la tecnología es un desde para ser parte de la comunidad. Pero no ir contra la corriente, sino que sumarse. Claro, sumarse en la medida de lo que yo puedo y no tampoco decir, pucha, hay cosas en las que puedo pedir ayuda. ¿Y cuál es el problema? Si el joven me va a pedir ayuda a mí para tomar una decisión, yo puedo pedirle que me ayude en alguna plataforma que no sé cómo entrar. ¿Octavio? No, yo creo totalmente, Nicolás. Y lo otro es invitar a las empresas a que no dejen a las personas mayores fuera por la incorporación de las nuevas tecnologías. Es sin duda importante incorporar las nuevas tecnologías en los procesos, en los canales, etcétera, pero entender de que hay un mercado que, si es que no se incorpora también, va a quedar fuera y también van a perder la oportunidad las empresas de conectar con ese mercado. Exacto. Las personas son lo mismo que la tecnología al final, un complemento. Lo importante es buscar dónde, cómo, así es, porque eso va a dar obviamente muchas mejores oportunidades para todos. Con la alianza de Prudential, AGF y AFP Habitat ya no solo tienes más alternativas de ahorro voluntario para la pensión, sino que también puedes invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB. Prudential, AGF y AFP Habitat, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Yo le quiero agradecer a las personas que nos acompañaron en esta instancia. Alejandra Pizarro, presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias. También a Octavio Vergara, director ejecutivo de Sello Mayor, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, Nicolás, igualmente. Y a Carla Fuensalida, directora ejecutiva de Lookup, ha sido un placer tenerte esta mañana acá. Gracias, para mí fue muy entretenido. Y también para mí, me encanta, están en estos conversatorios organizados por Radio Pauta y AFP Habitat. Les deseo un excelente miércoles a todos. En nombre de AFP Habitat y Radio Pauta, les agradecemos su presencia en un nuevo conversatorio y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.